Buenos días, soy Stephanie Martínez Loaiza y hoy voy a hablar del tema casos específicos de la lucha estudiantil en América Latina en cuanto a política y sociedad, en donde mostraré 3 casos de la lucha estudiantil. Empezamos con el primer caso de la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918, donde estalló el primer movimiento estudiantil de América Latina, bajo la llamada Reforma Universitaria. Las clases medias exigieron una educación universitaria acorde con las necesidades de su época, ante la prioridad dada a la educación básica. Tras una intensa lucha contra los grupos oligárquicos en la Universidad de Córdoba, los estudiantes, con apoyo del gobierno, publicaron el Manifiesto Liminar, redactado por Deodoro Roca, como símbolo del movimiento de reforma y llamado a los hombres libres de Sudamérica. El movimiento de reforma universitaria surgió en la Universidad Nacional de Córdoba como una rebelión estudiantil contra el autoritarismo y el control conservador. Exigía autonomía universitaria, cogobierno entre estudiantes y profesores y la democratización de la educación superior. Además, también tuvo un gran impacto social al oponerse a la educación elitista y clerical. Los estudiantes promovieron igualdad de oportunidades educativas, acceso a la universidad sin privilegios de clase y la vinculación de la universidad con los problemas sociales del pueblo. La movilización de estudiantes sobrevino por problemas menores. Exigieron la reinstauración del internado para los estudiantes de medicina, un mayor acercamiento de la enseñanza a la realidad del país y una reforma al sistema de provisión de cátedras. Nos levantamos para sacudir la esclavitud mental en que se pretende mantenernos, para romper el círculo vicioso de la anacrónica maestranza, que nos cierra los horizontes de la luz espiritual, para arrojar la carga monstruosa y torturante de la inepcia docente, nos impone como bagaje inútil para el noble ejercicio de las profesiones liberales. Los logros más importantes del movimiento de Córdoba fueron la aprobación de nuevos estatutos que regirían la universidad, la democratización de la universidad en aspectos como el acceso sin restricciones sociales, económicas e ideológicas, la ruptura de la influencia clerical sobre la educación superior y el rompimiento con el régimen colonial que todavía influenciaba la educación pública y la universidad. Seguimos con el caso del movimiento estudiantil de México en 1929. Este movimiento puso en el centro de la discusión el futuro de una institución que necesitaba una urgente reforma interna y un cambio en su relación con el gobierno, al mismo tiempo que se llevaba a cabo la lucha electoral. Se realizó también el movimiento estudiantil en el mes de mayo, causado por un incidente interno de la universidad, como fue la reforma de los exámenes. Los estudiantes exigían autonomía universitaria, libertad de cátedra, democratización interna y el fin del autoritarismo estatal. Su objetivo era transformar la universidad en un espacio libre, crítico y autónomo, independiente del poder político. Además, el movimiento promovía una educación accesible y de calidad para todos, vinculada a los problemas sociales del país. Reconocía al estudiante como agente de cambio y defendía los derechos ciudadanos y el pensamiento libre, viendo la educación como medio para lograr una sociedad más justa, participativa e incluyente. Los movimientos universitarios en México surgen debido a varios factores que van a influir en las condiciones de la sociedad mexicana y al interior de la universidad. Estos van relacionados con las teorías del desarrollo del Estado. Una que lo ve como un motor de la industrialización y la democratización, y la otra que lo considera causa del retraso en la lucha de clases, base del verdadero progreso. Cada teoría parte de distintos modelos de sociedad y desarrollo. Estas teorías son las teorías de modernización, que proponen un desarrollo capitalista y lineal basado en el modelo de las naciones industrializadas, y las teorías de la dependencia, que sostienen que la lucha de clases es el camino hacia la sociedad socialista e igualitaria. El movimiento estudiantil de México tiene algunas diferencias con respecto al argentino, pues no se debe dejar de lado que este se desarrolla en el contexto de la Revolución Mexicana y a diferencia del caso de Córdoba, los estudiantes no lucharon contra los regímenes dictatoriales y estructuras decimonónicas, sino contra fallas de gobiernos revolucionarios. Los logros obtenidos por el movimiento estudiantil fueron una ley orgánica para la Universidad Nacional de México, la autonomía universitaria y la definición de las funciones de la universidad, docencia, investigación y difusión de la cultura. Finalizamos el video con el movimiento estudiantil colombiano de 2011.
A comienzos de la segunda década del siglo XXI, Colombia vivió un periodo de transición política y económica. El país estaba gobernado por Juan Manuel Santos, quien había llegado al poder tras una etapa marcada por políticas de seguridad y por una visión económica neoliberal. Durante ese tiempo, la educación pública, especialmente la universitaria, había sido desfinanciada progresivamente. La Ley 30 de 1992 quedó desactualizada frente al aumento de estudiantes, mientras los recursos estatales no crecieron. Esto generó crisis financieras en las universidades públicas, deterioró la infraestructura, sobrecarga docente y disminución de la calidad educativa. Las demandas políticas del movimiento se centraban en la defensa del carácter público, autónomo y democrático de la Universidad Colombiana. Entre las más importantes estaban la derogación del proyecto de reforma a la Ley 30, garantía a la autonomía universitaria, cogobierno y participación estudiantil, rechazo a la mercantilización de la educación y el fin a la represión y criminalización de la protesta estudiantil. En el ámbito social, el movimiento expresaba el malestar general de los jóvenes frente a la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades. Sus principales demandas sociales fueron la educación gratuita y de calidad, aumento del presupuesto estatal, acceso equitativo a la educación superior, dignificación del papel del estudiante y del docente y el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental. Sí, el movimiento estudiantil colombiano de 2011 surgió como una respuesta colectiva al intento de privatizar la educación y como una manifestación del descontento de la juventud frente a las políticas neoliberales que reducían la educación a un servicio mercantil. La creación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, unificó a estudiantes de universidades públicas y privadas en una organización democrática y participativa. En 2011 lideró paros, marchas y asambleas nacionales en defensa de la educación. Los estudiantes lucharon contra la privatización de la educación pública y defendieron su carácter de derecho social. Rechazaron la reforma a la Ley 30, que pretendía convertir la educación superior en un negocio y limitar la función del Estado a la regulación. La consigna más representativa del movimiento fue: si la educación es un derecho, no puede ser un negocio. Este movimiento fue uno de los más exitosos y organizados en la historia reciente del país, logrando importantes victorias políticas y sociales. El retiro del proyecto de reforma a la Ley 30, el reconocimiento del movimiento estudiantil como interlocutor válido, el mayor debate público sobre la financiación de la educación, el fortalecimiento de la participación juvenil y ciudadana y la defensa de la educación como derecho fundamental.